Gracias a todos por estar aquí viendo nuestro podcast de Club 567. Esto es un podcast donde van a venir invitados de todo tipo, donde vamos a tener gente relevante, menos relevante y súper relevante. Vamos a tener conversaciones con profesionales, con gente que nos rodea y que lleva 15, 20 años con nosotros, y invitados especiales de todo tipo. Tenemos que darle las gracias y la bienvenida a Juan Martínez. Juan es controlador aéreo, es uno de los controladores con más experiencia que hay en España y se parece a Bono de U2. Lo podéis ver en las imágenes que ahora se están poniendo. Claro. Esto es broma, pero es verdad. Es casi cierto, vamos. Y Con también ellos somos tenemos grandes amigos. Claro, y también además tenemos la suerte de que es también una mezcla con Sean Penn. Sí, bueno, es Bono Penn o Sean Bono. Y eso además lo constatas, nos contas alguna anécdota de este tema. Por supuesto, de cuando yo daba mis conciertos y las películas, por supuesto. Bueno, muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy son profesiones. Una de las profesiones de controlador aéreo es muy interesante y atractiva para la gente, tiene mucho interés. Hemos hecho búsquedas en internet y la gente tiene un interés enorme. Ya hay gente que ha hecho algunos podcasts sobre este tema, lo hemos estado viendo. Sí, sí. Es apasionante porque, sobre todo, desde mi punto de vista, porque la cualificación de las personas y sobre todo el CI, la intelectualidad de la persona tiene que ser alta, porque las pruebas son muy exigentes. Bueno, yo no quiero ponerte en problema con esto por las preguntas que te hemos ido haciendo, pero es una realidad. Esto es una realidad. En absoluto, Manu. Yo estoy aquí para todo lo que sea necesario, incluido lo que tú me digas, que para eso he venido. Déjame decirte una cosita, que de verdad te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Eres un tipo estupendo, el Club 567 es espectacular. Muchas gracias. Y te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Pues nada, muchas gracias. Aquí estoy a tu disposición. Oye, un tema que le interesa mucho a la gente, ¿no? Y que son las pruebas de acceso, ¿no? Y sobre todo que tú le des un poco tu punto de vista a la gente que tiene interés en ser controlador, y porque hoy en día aquí se está buscando a la gente la vida de una manera desmesurada. Es el índice de mayores gente que está presentándose a oposiciones. Nunca ha habido tanta gente presentándose a oposiciones porque la gente necesita solucionarse la vida. Y bueno, pues aunque vamos a hablar en estos podcasts de muchas cosas, este tipo de profesión, tipo funcionario, porque al final es una especie de oposición, ¿es correcto o no? Explícanoslo un poco. Bueno, os puedo contar que hace 23 años, que es cuando yo oposité para controlador aéreo, esto era una oposición abierta, era una oposición realmente del Estado, y básicamente lo que hacía era la gente presentarse cuando se abría la convocatoria. En nuestro caso creo que fueron unos 14.000 personas para 120 plazas. 14.000 para 120 plazas. Sí. Pues eso es era un momento complicado. ¿Es también parecido a notaría y registro? No, en absoluto. En absoluto. Aquí era una oposición donde básicamente se buscaban unas condiciones. Era buscar un tipo con trabajo en equipo, que supiera trabajar en equipo, con orientación espacial, capacidad de alguna manera para... Perdona que te corte ahí cuando has dicho orientación espacial. Aquí es donde viene que me gustaría que contaras, y que yo lo he podido comprobar, que el coeficiente intelectual, y no quiero decir, no es por adularte, tiene que ser muy alto porque hay que superar unas pruebas bastante complicadas. Yo te lo agradezco mucho, Manu, se nota que eres muy amigo mío. No, bueno, ya veremos cuando termine este podcast cómo queda. Básicamente... ¿Todo bien? Me pegó el micro un poco. Bueno, básicamente las pruebas empezaban una vez te habías presentado a la oposición, y esas pruebas se basaban básicamente en buscar una persona que tuviera una capacidad de trabajo en equipo. Es básico para nuestra profesión. Trabajar en equipo es lo que hacemos continuamente. De hecho, las coordinaciones que se hacen con los colaterales, con aquellos centros de control que son adyacentes al nuestro, lo tenemos que hacer en inglés, algunos que son unos verdaderos... Bueno, el inglés es una exigencia. Es un must, efectivamente. Entonces, inicialmente lo que te pedían era una licenciatura, diplomatura, licenciatura. ¿Antes la pedía? Sí, se pedía para poder
tener opción a entrar al curso básico de controladores aéreos. Te pedían inglés, tenías que certificarlo y en esa certificación básicamente iba un examen que se valoraba la calidad de tu inglés. ¿Y cuánto tiempo de preparación tuviste que tener? Bueno, mi caso no creo que sea muy típico. A mí me lo comentó un amigo al cual le doy las gracias desde aquí, Juan Carlos Granados, comandante de Iberia. Y aquí viene el chascarrillo. Me dice, Juan Antonio, ¿por qué no te presentas a controladora aérea? Y le digo, pero Juan Carlos, yo de esto no tengo ni idea. Y dice, por eso, tú preséntate. Pero bueno, tuviste que prepararte duro, me imagino. Bueno, la preparación la tenía que hacer cada uno por su cuenta. En aquel momento no había academias que se dedicaran a ello, o por lo menos que yo supiera. Probablemente existiera alguna, pero vamos, yo me lo preparé por libre. La preparación, básicamente, lo que te he contado. Psicotécnicos, psicomotrices, orientación espacial. Claro, pero aquí, perdona, en los psicotécnicos cae muchísima gente, porque ese es un filtro enorme. Bueno, claro, efectivamente. Mira, yo recuerdo que el primer examen fue inglés y ahí quedamos 6.000. Fíjate lo que te digo. Claro, porque el nivel de inglés, obviamente, si estás en una torre y te viene un vuelo de Nueva York, pues te tienes que enterar, ¿no? Absolutamente. Además, tendrá que ser un entendimiento máximo en el inglés. Sí, pero hay que hacer hincapié en el hecho de que no somos bilingües. Claro. O sea, lo que te quiero decir es que somos gente que hablamos inglés, lo hablamos perfectamente, pues ahora mismo estamos pasando pruebas de inglés que equivaldrían a un C2, creo recordar. Es un nivel pero alto. tú puedes tener un C2, pero a lo mejor, no sé, con unos cascos puestos y hablando con un comandante de un avión, pues tienes que estar muy, muy ágil, ¿no? Sí, bueno, mis compañeros no tienen ningún problema y bueno, yo hasta el momento tampoco. Realmente Ya me imagino, después de tantos utilizamos una jerga profesional que se llama Foxtrot, no sé. Exacto. Es una jerga profesional y básicamente todos hablamos y nos comunicamos diciendo las mismas palabras. Claro. ¿De acuerdo? O sea que al final no hace falta inglés, ¿no? Sí, hace falta. Sí hace falta, porque cuando se broma. complican las cosas, Manu, ahí más te vale tener el oído bien hecho. Es broma total. No, ya. Volviendo al tema de los test psicotécnicos, que a mí me fascina. Bueno, que nos hemos quedado ahí, efectivamente. Sí. Bueno, la primera fue prueba de inglés, la segunda fueron psicotécnicos, psicomotrices. Esto, como estamos hablando del Pleistoceno hace 25 ¿Esto años. ha cambiado? Ha cambiado. Y ahora te cuento cómo ha cambiado. En aquel momento la segunda prueba eran psicotécnicos, psicomotrices. Nos íbamos a la Universidad Autónoma. Creo que estaba emplazado en la Facultad de Psicología y ahí nos tirábamos 8 horas, con media hora para el bocadillo, eso sí que no fue el bocadillo para coger fuerzas, 8 horas haciendo psicotécnicos, psicomotrices, ¿de acuerdo? Ahí ya se redujo la cantidad de opositores a la mitad, o sea, ya quedábamos 3.000. La siguiente fue otra prueba de psicomotrices, pero ya era la moderna que se iba a aplicar a las siguientes promociones, que era en un ordenador. Entonces te hacían las pruebas, las mismas psicotécnicos, psicomotrices, pero utilizando un sistema informático. Muy interesante, muy gracioso. Eran hasta graciosas y entretenidas. Y ahí caímos... Pero cuando dices gracioso y entretenido, me imagino que tendría un grado de dificultad, ¿no? Hombre, había un grado de dificultad que era el que ponía el límite para pasar o no pasar. Además, esto era un concurso oposición. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tienes que dar el aprobado, sino que además estás en oposición con el resto de tus compañeros. Si el nivel era extremadamente alto, te lo complicaban en caso de que, es posible que fuera mi caso, que los niveles no fueran tan altos, entonces no era tan complejo. Entonces era una cuestión también de preparación y de suerte, porque piensa que también depende del día que tengas, ¿eh? Bueno, esa tercera prueba, como te digo, que eran psicotécnicos y psicomotrices, y la siguiente ya, que ahí quedamos básicamente 300, no sé, unos 300, no creo que llegáramos, eso es lo que me decía el señor que me hacía la entrevista, pasamos a una entrevista personal. O sea, ya la parte, digamos, de coeficiente intelectual, medida científicamente, por así decirlo, había pasado. Ya estaba superada. Sí, correcto. Y ahí ya terminabas una entrevista curiosísima, que esto lo voy a decir para los chicos que quieran trabajar en cualquier lado. A mí me dijo un secreto mi amigo Juan Carlos y me dijo, si llegas a la entrevista, que es muy probable porque tienes mucha cara dura y tienes mucha labia, me dijo, tú lo que tienes que decir es lo que dije yo. Tú quieres que te dé mucho trabajo esta empresa y que te jubile. Que quede así de claro. Chicos, ¿dijiste apuntadlo. esto? Sí, lo dije. Absolutamente. Yo creo que fue
las palabras mágicas que me dieron el paso a esta maravillosa profesión. O sea, que fue un truquillo, ¿no? Digamos. Un truquillo, es un truquillo que hay que tener claro. Cuando uno quiere conseguir algo, quiere llegar a alguien, quiere decirle... Esto es un buen consejo, porque como, Claro. perdona que te informe que en estos podcasts hay un juego de doble edad. Vamos a Ahí estar está. los que tenemos una edad, de los que hemos hecho en el 70 o por ahí, 5, 6, 7, y luego vienen los del 890, que eso ya se desarrolla aquí en este sofás que tenemos aquí, donde... Pues si me invitáis, ahí estaré. A ver, hombre, claro. No sé. Ahí estaré, Tú vamos, vas a claro. ser colaborador asiduo. Ahora Vale, hablaremos un poco muchísimas gracias, del Manu. formato. Perdona, termina y pasamos al Bueno, luego siguiente te pasaré tema. los honorarios, ¿no? Porque si voy a Sí, formar hombre, parte de claro, la tú plantilla. ahora hablaremos de dinero, porque de dinero los controladores de aquella época sabéis bastante. Sí, bueno, sí. Las Bueno, cosas ahora han cambiado mucho, pero bueno, en Lo fin. sé, ahora comentaremos ese tema. La entrevista y ahí ya pues nos comunicaron después de 6 meses, fácil. Pasaron 6 meses hasta que nos comunicaron quiénes habíamos sido los agraciados y empezábamos el curso básico de controladores aéreos, que eran O 18 sea, pero perdona, meses. ahí ya estabas dentro. Ahí estabas dentro del curso básico. En ese Eso no curso- es estar dentro. No, porque en el curso básico tienes que superar todas y cada una de las asignaturas, que ahí es donde das matemática, física... Ah, ahí te examinan otra vez. Hombre, claro, absolutamente. Eso era como el ejército Pero perdona, de- eso no sigue siendo igual. Sí, sigue siendo igual, pero ahora ese proceso se ha privatizado. Bueno, pero quiero decir, cuando has pasado ese curso, te van a examinar de matemáticas. Supongo que sí. Ahora supongo que tendrán una asignatura que sea... ¿No te consta que es así? Hemos hablado alguna vez. A ver, yo ahora mismo sabes que soy instructor, pero soy instructor de unidad. No estoy en formación, por lo tanto no conozco ¿Qué en es profundidad. instructor de unidad? Bueno, unidad operativa. Claro, que unidad están trabajando. operativa. Vale, perdona. Eso es, el IMAC, Oye, eso, perdona, el IMAC. cuéntalo por ir un poco al grano de lo de los exámenes temáticos estos por asignaturas. Bueno, eso básicamente cada 3 meses, cada 3, 4 meses ibas pasando de torre. Primero Pero hacías... perdona que te vuelva a preguntar. Pero ahí no estabas dentro todavía. No, O sea, ahí no, no estabas no habías dentro. conseguido la plaza. No, porque inicialmente esa plaza era tuya, una de esas plazas era tuya. Sin embargo, había un porcentaje de compañeros que no pasaban el curso. Ah, que suspendían, por así decirlo. Suspendían, Vale, efectivamente. Alrededor del 5% solían suspender. Vale, vale. Y era como, bueno, era lo que había. Esto era como West Point. O sea, que ahí había una... Sí, claro. Era Sí, como sí, West como Point. las películas de los marines, ¿no? Que van cayendo, ¿no? Efectivamente. ¿Y los instructores son duros? ¿O Eran duros, eran buenos instructores, eran como Clint Eastwood? algo el parecido sargento como de el hierro? Sargento de Hierro, pues A todos ti y cada me uno. imagino que te maltratarían, ¿no? En Muchísimo. ese- Me obligaban a hacer muchas flexiones. Aparte de ese escenario exámenes. que le arranca el pendiente al... Sí, señor. al Era, hombre era este. durillo, era durillo. La verdad es que había que estudiar, había que hacer un esfuerzo ímprobo para superar. ¿Y qué asignaturas la eran? Pues, mira, te cuento, no eran asignaturas al uso. Primero empezabas en unas básicas, que ahí era donde dabas aeronáutica, física básica, principios de física básica. ¿Pero tú tenías Algo- conocimiento de esto? Sí, claro. Claro. ¿Pero Yo habías había estudiado? Yo había estudiado letras mixtas. No, perdona. entonces- No, que si habías estudiado específicamente una preparación para ello. No, en O absoluto. sea, ibas con la base Yo de, iba- de COU, de COU. por así Yo decirlo. iba con la base de COU y de la carrera, Bueno, claro. es que mucha gente a la que nos está escuchando, COU no sabe lo que es, pero bueno. Bueno, COU Es ahora como mismo la preparación para selectividad. sería segundo de Bachiller, bachiller, ¿no? sí, sí. De bachillerato, efectivamente. Pero bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que... Entonces, perdona, física, matemáticas y hubo un examen de cada cosa. Bueno, física, matemáticas, aeronáutica, Aeronáutica. principios de aeronáutica, principios de radionavegación, principios de radar, telefonía, dabas también orografía, algo de física, vectores. ¿Ibas a clase? Yo iba ya a clase, Ah, claro, vale. que era el primer módulo. vale, ya entiendo, ¿no? vale. Porque serían como módulos, había varios módulos. El primero era este que te estoy contando, que básicamente era ponerte al día de todo lo que ya sabías, pero había que tirar para adelante. Una vez habías aprobado las básicas, pasabas a torre, y ahí aprendías a ser controlador de torre. Ibas a la torre. No ibas a la torre, era una torre Simulador, que la ¿no? podíamos montar Un aquí simulador, mismo. sí. Bueno, era un simulador de aquellos, de los de Vale, sí, antaño. me lo de- imagino, sí. No son los Un simuladores que tenemos espacio ahora. simulado. Efectivamente. Luego, si queréis, os lo cuento y os lo amplío, porque era graciosísimo. Te daban un avioncito de estos de Micro Machine. ¿Ah, sí? Sí, estoy más volando con él. Faltaba hacer el... Sí, en serio. Era cachondo, sí. Pero bueno, efectivamente, los principios y rudimentos básicos los aprendías y más allá. La siguiente fase era una cosa que era control convencional, que era ese control que se hacía en los años 60, 70, 80, antes de los radares.
¿de acuerdo? Y era un control que básicamente se hacía con estimadas de las aeronaves a puntos y tú lo... Estimadas quiere decir que el avión va moviéndose y tú calculas Exacto. el recorrido. Exacto. La velocidad, la altitud, la velocidad que lleva y tú tienes que calcular, ya sabes, velocidad es igual a espacio recorrido partido por el tiempo. Esta cosa, bueno, sí, pues, tú lo das por entonces, sentado porque como tienes un coeficiente intelectual tan alto... casi como el tuyo, por eso estoy aquí, ¿no? Perdona, continúa. Estupendo. Estábamos en... La estimada. En la estimada, bien. Bueno, y esto ibas apuntando en unas fichas, ¿sabes? Que se Sí, llaman como fichas de progresión. Eso yo he estudiado, yo soy patrón de embarcación. Correcto. Entonces, en las cartas De ahí viene, náuticas Manu. se va calculando. Exacto, es eso mismo. Y tú apuntabas, pues, los puntos de cruce y si tenías que tomar alguna medida para separar los aviones. Porque nosotros estamos ahí para dar orden, velocidad y seguridad. Ajá. ¿Vale? La seguridad es básica. Y entonces en esos cálculos teníais unos cortes para decir hasta aquí, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, hasta aquí. Claro, no solamente el número de aviones, sino también aves básicas, control convencional, Sí. luego ruta y luego aproximación. La ruta ya era radar y la aproximación también. No me voy a extender más con esto. Y ahora la formación que se hace ahora es muy diferente. ¿Cuál es el acceso actual para entrar a controlador aéreo? Ya no te piden una carrera. ¿Y ese cambio? Es un cambio que se ha decidido desde Europa, desde el gobierno de España. O sea, que cualquiera, aunque no hayas tenido una formación universitaria, puedes acceder. ¿Te consta que tengas compañeros que no tengan carrera? No, en absoluto. La verdad es que nosotros somos una cosa curiosa a O sea, nivel que planetario. todos están formados universitariamente. Absolutamente. Y es gente que además viene de Y yo, perdona, que o sea, no es un comentario elitista, ni mucho menos, pero obviamente la exigencia para entrar a ser controlador aéreo, hay una criba absoluta para que efectivamente, aunque lo decimos en broma, sean personas con unas capacidades intelectuales altas. Eso está claro. Antaño es posible que ya el corte de la carrera, que se buscaba un perfil y probablemente cuando tenían alguna... Esto me lo han contado por encima, yo esto no tengo ni la más remota idea porque esto era una cuestión ya de los psicólogos que llevan a cabo el proceso de selección. Pues es posible que en un momento dado, cuando tenían que elegir a uno u a otro, pues muy probablemente eligieran a los menos listos. Por eso estoy yo aquí. Vale. Está entendido. Estábamos hablando de que ya del tema de la formación bueno, la universitaria. formación, claro, la formación actual. Mira, te cuento, ahora mismo va de la siguiente manera. Tú imagínate, ENAIRE, que es un proveedor de servicio. ENAIRE es la compañía pública. Es la compañía pública. Que gestiona los controladores. ¿Es correcto? Esta es la compañía pública que gestiona el espacio aéreo nacional. El espacio aéreo, vale. Esta compañía pública es puntera a nivel mundial. Estamos a un nivel muy alto. ¿Cómo seleccionaría ENAIRE a sus controladores actualmente? Pues haría una convocatoria con un número de plazas. Ahora mismo hay un examen internacional que se llama FIST. A quien esté interesado se mete en Google y le aparece pruebas de acceso a control aéreo FIST, que las ha hecho Eurocontrol, expertos y especialistas de control aéreo dentro de Eurocontrol, y tú te preparas esas pruebas. ¿Qué es lo que hace ENAIRE? ENAIRE convoca a las plazas, se presenta todo el que quiere y el único requisito es pasar las pruebas FIST. Ok. Que se compone de una serie de... Es parecido exámenes. a lo que tú has contado que te ocurrió a ti. Muy parecido, pero ya estandarizado. Vale. ¿Cómo afecta en este punto la convocatoria privada que hay ahora mismo? Que han privatizado parte de... Bueno, está saltando ya lo que es la privatización. No es del por dar una foto sector de aéreo. total. ¿Vale? Bueno. O sea, ahora mismo creo, por lo que tengo en documentación, que se han convocado, se han privatizado torres